Sí, al principio de construirse esto, eh, yo vine muy impactado por el paisaje de esta montaña, de vegetación muy rala, pero de unas piedras, de unas rocas que están estructuradas, agrietadas, rotas y con muchas cavidades. Esto me impresionó mucho y empecé a dar algunas ideas, a comentarlas con mis amigos, particularmente con Jordi, ¿no? y, porque tiene mucha personalidad esto y muchas posibilidades. Y luego este edificio, por las explicaciones que me daban, según los proyectos que querían realizar, vi que podía tener mucha vida para concentraciones, estudios, exposiciones e intercambios también con otros lugares. Que también pues estamos interesados en tener en la naturaleza muestras de obras de arte que hagan posible la convivencia entre el mundo de la ecología, el mundo de la inmensa belleza que tiene la naturaleza, con otra cosa no menos importante, que es la creatividad, que es capaz de generar también cuando se quiere a la naturaleza y se quiere estar integrado en ella. Yo soy un hombre que pertenezco a las vanguardias históricas del arte analítico, de aquellas juventudes que salimos en el año 55 a ver qué ocurría, porque hasta entonces no podíamos salir, a ver qué ocurría en el mundo. Nos faltaba información y nos dirigimos a París. En París muchos de los que nos habíamos visto en Madrid y en otros lugares nos encontrábamos unas veces recogiendo papel para vender desde las organizaciones estudiantiles para ganarse la vida, otras veces pintando de brocha gorda, otras veces pintando en el suelo con un platito a ver si alguien ponía unas monedas y poder comer, ¿no? Y en ese París realmente recibimos la información por primera vez nuestras generaciones de por dónde habían caminado las vanguardias históricas desde el principio del año pasado como mínimo. Y realmente fue un viaje que nos permitió estar vinculados a todos los movimientos, los grandes movimientos de la historia del arte desde siempre, desde las pinturas rupestres hasta nuestros días. ¿Sí? Ese es el trabajo que yo tengo como el centro de mi investigación. Trabajamos con todo tipo de materiales. Por primera vez en la historia también sucede que no hay materiales pobres y ricos, porque las clases dominantes en otros tiempos exigían que se hiciera escultura en buenos mármoles, en buenos metales y en buenas maderas y demás. Y con la democratización de Europa, desde que existe la democracia en Europa, ¿qué ocurrió? Que todos los materiales son importantes, lo más importantes son las ideas. Y entonces trabajamos con chatarra, con piedras, con hierbas, con maderas, de ferrocarril, toda la materia se usa para crear arte hoy día. Sí. Es obra experimental, de estudio, pero yo he prometido
pintar alguna cosa directamente, eso sí, no directamente en la naturaleza, grandes cuadros. Ayer me impresionó mucho el Bonsai y yo quiero pintar un gran cuadro, ponerlo allí y si hace falta subir con escaleras al cuadro, pero recibir una cosa que me pareció única. Yo no había visto en otro tipo de naturaleza, que es que las sombras, el mundo que está debajo de la copa de los árboles, no es una penumbra que es pobre, y está llena de color, de luminosidad, la penumbra debajo de los grandes árboles del Montseny. Y allí quiero pintar. No los árboles, porque los árboles naturales, en algún caso muy particular, se pueden pintar, pero más bien para dejar constancia que hay que respetar al máximo todos los árboles que tienen mucha fuerza, mucha identidad en la montaña. El bosque es un bosque industrialmente plantado. Pinos tienen una duración límite de unos 20-25 años y yo al principio dije, bueno, no importa, los propietarios me van a permitir pintar en el bosque. El propietario más cerca de mi caserío me dijo, pinta todo lo que quieras, porque me van a pagar igual con árboles pintados que sin pintar. Pero cuando pinté eso, ya hubo gente que se preocupó. La Diputación de Vizcaya dijo, no, esto se ha convertido ya en un núcleo artístico, vamos a ver si podemos hacer algo más, porque ya desde el principio venía mucha gente. Se convirtió en un lugar de peregrinación para ver el arte. Y yo, estando pintando, descubrí una cosa, que es que las luces debajo de los pinares y los silencios eran de una importancia capital. Hay que considerar que allí llueve mucho, hay humedad en el suelo y a veces las nieblas se pasean como cortejos de personajes suavemente entre los árboles y las pinturas, y eso es mágico para mucha gente que va allí con paraguas y bueno, y hace sus propias versiones de las pinturas que yo he hecho allí. Cuando el alcalde me propuso pintar aquello, yo dije, mira, el desafío aquí no está en pintar en los muros del puerto, donde están colgadas las redes. No, mira, yo en esas piedras había bajado la marea y les dije, mira, en esas piedras puedo pintar. Y algunas nos mirarán, yo procuraré pintar algunos ojos, alguna cosa que haga la ilusión de que desde dentro del mar nos está mirando a nosotros. Y si pinto unos peces, con el movimiento de las olas, no van a ser unos peces quietos, parados, se van a mover. Y va a parecer que están en la superficie, que son pinturas que se mueven en la superficie. Esta es la virtud que tiene cuando se trabaja con la naturaleza. La propia naturaleza te da claves que nunca han sido ensayadas porque te pide la naturaleza lo que debes hacer con ella.